compartirles algunos consejos sobre cómo mantener nuestra salud física, integral y emocional en esto que es la pandemia del COVID-19. Y bueno, hoy estaremos hablando sobre el estrés psicológico, precisamente en la pandemia del COVID-19. Y tenemos para esto una invitada muy especial, que es la psicóloga Leticia Vargas, especialista en terapia. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la participación el día de hoy. Y bueno, justo vamos a platicar de este tema tan importante que es la presencia del estrés, justo ahorita en las circunstancias del COVID-19. Así es, Leticia. Bueno, quisiéramos saber qué aspectos psicológicos o emocionales pudieran surgir durante esta contingencia. Muy bien, pues actualmente con esta situación de la pandemia que hemos estado viviendo desde ya algunos días, algunas semanas, vemos que es una situación que nos atraviesa a todos, sin importar el sexo, la raza, la condición o la clase social, y que por lo tanto pues tiene como muchísimas afectaciones. Lo podemos ver desde la parte económica, desde las medidas públicas y sanitarias que se han estado tomando, y que esto puede influir en cuestiones tan personales como la pérdida de empleo, la pérdida de clases, también como un cambio completamente en los hábitos que nosotros tenemos del día al día, y que bueno, en general esto puede repercutir en nuestra salud física, mental y emocional. Algo que o lo que se ha visto mucho es que hay presencia de ansiedad, de miedo, que puede haber mucha incertidumbre y que pueden surgir diferentes sentimientos, a veces como la confusión o incluso algunos como el aburrimiento, que pensaríamos que son simples, pero que se van acumulando y que justo pueden gestar una situación de ansiedad, estrés o incluso depresión. ¿Y podrías, como platicarnos un poco qué es el estrés y cómo podemos identificar cuando, pues, realmente estamos teniendo estrés dentro de la contingencia? O sea, bueno, a pesar de que estamos encerrados, ¿cómo podemos identificar que tenemos estrés? Ok, bueno, primero tenemos que entender que el estrés es una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo a situaciones que sobrepasan nuestros recursos físicos, mentales y emocionales. De alguna manera podemos decir que hay un estrés positivo que no es del todo, que es del todo funcional para nosotros. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que presentar un examen o presentar un proyecto ante un trabajo, tenemos cierta sensación de estrés, es decir, nuestra atención, nuestros recursos físicos y emocionales están centrados en una tarea para poder llegar a un objetivo, ¿no? Entonces, en este caso, el estrés es positivo. Sin embargo, puede haber otra cuestión que es el estrés crónico. Este se refiere a que si nosotros vivimos bajo muchas situaciones que nos piden altas demandas de nuestros recursos físicos o emocionales de manera constante, pues esto como que va saturando a nuestro cuerpo, a nuestro sistema, y poco a poco se pueden ir presentando ciertos síntomas, ¿no? Como dolores de cabeza, dolores musculares, preocupación constante, fatiga, entre otros que iremos mencionando. Y por último, hay la presencia de un estrés agudo, que digamos que puede suscitarse como en esta situación del coronavirus. Este estrés agudo es como una demanda muy fuerte para el organismo y que requiere un, alta, un alto esfuerzo de todo nuestro organismo, ¿no? Incluso aunque nosotros pensáramos, y muchos estamos como en esta situación de estar en casa, pareciera que no estamos haciendo aparentemente nada, pero la realidad es que estamos cambiando completamente nuestros hábitos, nuestras rutinas, y esto puede generar también un estrés mental y emocional que incluso a veces es muchísimo más peligroso que el estrés físico, como un exceso de trabajo. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las emociones que pudieran surgir en estos momentos de estrés, de este rollo de estar encerrados?
¿qué emociones pueden surgir en nosotros? Ok, las emociones que pueden surgir en este proceso son variadas. Hay que considerar que cada persona puede estar recibiendo esta situación de distintas maneras. Habrá y tendremos que ver también cómo es su historia de estrés anterior. Es decir, hay personas que están muy acostumbradas a situaciones de estrés, que a lo mejor han generado una serie de recursos que le permiten abordar esta situación de una manera como más efectiva, y habrá personas que a lo mejor este tipo de situaciones sobrepasen muchísimo sus recursos y entonces puede haber como mayores afectaciones, ¿no? En este sentido, emociones generales que pudieran surgir son el miedo, la preocupación constante, sentimientos de incertidumbre, tristeza, enojo. Puede haber cambios de humor desde ir de la alegría hasta el enojo, y que muchas veces tienen que ver también como con este tipo de contacto que tenemos con el medio externo. Es decir, si a lo mejor estamos viendo muchas noticias o estamos siendo bombardeados por muchos medios de comunicación que hablen acerca de estos temas de una manera muy negativa, pues esto puede aumentar nuestra preocupación o nuestra angustia. También hay otros factores importantes que están relacionados, por ejemplo, la familia o cómo es nuestro hogar. Si estamos en un hogar donde es tranquilo, donde hay cierta armonía en las relaciones, probablemente existan estas emociones, pero no sean tan intensas así estamos en un lugar caótico, con ciertas dificultades, donde puede generarse o gestarse estas emociones de una manera muchísimo más fuerte. Y, por ejemplo, si esas emociones ya son muy frecuentes en mí o en alguna de las personas que nos están escuchando o viendo, ¿qué podríamos hacer en caso de que esas emociones sean cada vez más frecuentes? ¿Qué herramientas podríamos utilizar en esos casos? Ok. Bueno, hay que considerar que este estrés se puede estar manifestando en cuestiones o cambios emocionales, pero también en cuestiones como tan básicas como las horas de sueño, dificultades para dormir, cambios en nuestra alimentación. De hecho, también puede haber como esta cuestión de selectividad alimentaria, que es que buscamos más alimentos dulces o con altos índices de carbohidratos, y bueno, esto también puede generar un aumento en nuestro peso corporal. A esto puede haber también un aumento de consumo de sustancias como el tabaco, el alcohol o algún otro tipo de droga. También podemos ver otras consecuencias en el estado de salud de las personas. Si ya había una alteración física o alguna enfermedad, pueden aumentar los síntomas. De igual forma, pues puede haber dolores corporales, irritabilidad. O sea, son varios los factores que aparecen cuando hay presencia de estrés. Y justo por esto es importante identificar cuáles de esta sintomatología yo ya estoy teniendo para poder ver qué estrategias puedo utilizar para disminuir estos síntomas, ¿no? Cabe señalar que cada cuerpo es distinto, cada persona es distinta y afronta las situaciones de formas muy variables, ¿no? Pero podemos dar como algunos consejos generales para las personas. Y bueno, uno que es muy básico en este momento es buscar el contacto con las personas. Si bien nos han dicho que hay que mantener cierta distancia con las personas, esto no significa que tenemos que cortar la comunicación, ¿no? Afortunadamente, con las tecnologías actuales podemos utilizar videollamadas, hacer llamadas por teléfono, tenemos medios para contactarnos con nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, algo muy importante es un aislamiento físico, más no es un aislamiento afectivo. Entonces, hay que buscar nuestras relaciones afectivas y de apoyo. Especialmente si nos sentimos tristes, deprimidos, enojados, es importante contactar con personas. Otro punto muy importante es el no saturarse de información, porque actualmente, pues, tanto en la televisión, en internet, en redes sociales, hay muchísima información acerca de todo esto del COVID-19. Lo importante aquí es saber limitar cuándo es prudente y cuándo no, de acuerdo a lo que yo voy sintiendo, el estar en contacto con esta información y buscar fuentes que sean específicas y verídicas.
para que no nos genere tanta confusión e incertidumbre el estar oyendo diferentes noticias. Hay que recordar que pues actualmente todo el mundo puede decir cosas y no necesariamente es la realidad. Entonces, buscar fuentes verídicas sería noticieros con cierta relevancia, estudios científicos, de que vengan de instituciones importantes. Ese sería otro punto. Otra cuestión bastante importante tiene que ver con aprender a mantener una estructura. Si bien este cambio del aislamiento, de todas las medidas que se están tomando, nos mueve muchísimo de nuestras rutinas cotidianas, lo que tenemos que intentar hacer en estos momentos justo es regresar a cierto orden o a tener ciertas reglas o disciplina dentro de nuestros hogares o dentro de nuestra vida cotidiana durante estas circunstancias. ¿Esto qué quiere decir? Tengo que tratar de mantener horarios fijos en mis horas de alimentos, tratar de hacer de 3 a 5 comidas diarias, buscar espacios para el descanso y que sea un descanso reconfortante. También buscar actividades, o sea, no quedarnos como completamente en esta parte del ocio, sino buscar algunas actividades que puedan dar como continuidad a lo que estábamos haciendo. Y bueno, en general, el permitirnos como que nuestros ambientes físicos sean más tranquilos disminuye también este caos mental que pudiera aparecer. Otra cuestión bien importante son generar nuevos pasatiempos o actividades. Creo que es un momento de vital importancia justo como para aprovechar el espacio con nosotros mismos y también permitirnos aprender una serie de cosas que a lo mejor en otros momentos o en otros espacios no tendríamos para realizarlos. Y bueno, también otra recomendación muy importante es que en caso de que estos síntomas sobrepasen nuestras posibilidades, siempre es importante poder contactar a profesionales de la salud que nos puedan brindar estrategias específicas para nuestros casos. Cabe señalar que todos hemos tenido como circunstancias particulares y a veces esos problemas que no se han resuelto con anterioridad se ven incrementados justo en esta situación de muchísimo estrés. Entonces vale la pena que cuando yo ya no puedo con estas circunstancias o con estos sentimientos o estas emociones, pues pueda acudir con algún especialista. Y, por ejemplo, tú mencionabas que es importante que busquemos eh, fuentes que nos puedan dar información que sea verídica sobre lo que es la pandemia, pero también estabas hablando un poco sobre este bombardeo de información. ¿Tú crees que el miedo se pueda contagiar? O sea, a partir de esto que es el bombardeo de información y también la gente que está entrando en pánico, esto de las compras masivas, ¿crees que ese miedo pueda ser contagioso? Ok, sí, efectivamente, desde mi punto de vista creo que el miedo es una emoción que se puede contagiar. De hecho, por eso hemos estado viendo como en noticias tanta histeria colectiva, como tú mencionas, esta parte de compras de urgencia que se han estado haciendo, de repente personas que no creen o personas que creen en exceso o sobre exageran esta situación y que sí, es una especie de contagio, ¿no? Pero es muy importante, y esto lo remarco mucho, siempre regresar a nosotros mismos, ¿no? Es decir, tenemos que tener la capacidad de poder ser sensibles a nuestras propias necesidades antes que las necesidades de otras personas, ¿no? El miedo es algo normal y común es una emoción que puede aparecer en cualquier persona y por diferentes causas, pero siempre hay que estar como muy en claro cuáles son mis necesidades personales, qué es lo que se está cubriendo y qué es lo que hace falta cubrir. De repente, estos miedos pueden aparecer por cuestiones de, a lo mejor me van a faltar recursos económicos, a lo mejor me puedo contagiar, a lo mejor le puede pasar algo a un ser querido, no sé, puede haber muchísimas causas, pero lo más importante aquí es regresar a mi persona e identificar
¿ok? ¿Qué recursos tengo? ¿Cuáles me faltan? ¿Y cómo puedo generar otros como para que estas circunstancias no avancen desde esta cuestión personal, ¿no? Ok, ¿y podrías hablarnos un poco más sobre cuáles son las formas de lidiar con el estrés ahorita que estamos encerrados? Ok, bueno, como había comentado un poco más, tres. Y, por ejemplo, ¿cómo puedo identificar que alguno de los miembros de la casa, especialmente los niños, que son los más pequeños, cómo puedo identificar que ellos están teniendo estrés por la pandemia o que están comenzando a tener síntomas del estrés? ¿Cómo puedo identificar esos síntomas y cómo puedo ayudarlos? Ok, sí, hablemos de que hay población vulnerable en estas circunstancias y, bueno, especialmente pueden ser los adultos mayores, pueden ser los niños y también los adolescentes o personas que ya hayan presentado anteriormente algún tipo de situación emocional. En este caso, con los niños en particular, bueno, hay que decir que todo lo que hablemos con un niño, él lo va a acentuar, ¿sale? La respuesta emocional de los niños está mediada en muchos sentidos con la respuesta que tienen los adultos. Es decir, si los adultos están mostrando mucho miedo, mucho pánico a estas circunstancias, es algo que, como se mencionaba anteriormente, se puede como contagiar esta emoción, ¿no? Sin embargo, lo que muestra ciertos estudios es que los niños en entornos donde saludables, en sus hogares, pueden no presentar como alteraciones o afectaciones o cuestiones como de estrés tan fuertes por estas circunstancias. ¿Qué es un entorno saludable en estos sentidos? Pues es un espacio donde hay comunicación, donde hay como estimulación constante, donde hay buenas relaciones como con la familia, con los papás y con los niños y con los hermanos. Eso es lo que podríamos hablar acerca de un ambiente saludable. Sin embargo, hay entornos de riesgo para los niños, que es donde hay conflictos, donde hay violencia, donde hay como cuestiones familiares, donde el niño ya está presentando como algún comportamiento disruptivo, y es ahí donde se puede asentar el estrés por este tema del COVID-19. Ahora bien, algunas de las cosas con las cuales nosotros podemos identificar si los niños o los más pequeños están teniendo estrés, pues es monitorear un poquito cómo están sus emociones y su comportamiento, ¿no? Por ejemplo, primero hay que ubicar qué tan sensible puede ser un niño. Hay niños que no son tan sensibles y hay unos niños que son más sensibles. ¿Cómo están llevando emocionalmente estas circunstancias? Preguntándole directamente cómo te sientes, qué emoción estás teniendo en estos momentos. Esta sería como la forma de monitorear o preguntarles acerca de tú cómo estás viendo esta situación de que no tienes clases, qué es lo que observas, ¿no? Es un poquito como escucharlos. Podemos también monitorear el tipo de juegos o los contenidos que están viendo. Por ejemplo, en el juego los niños nos pueden decir mucho acerca de lo que están pensando y lo que están sintiendo. Si a lo mejor el niño le cuesta como comunicar emociones a través del juego, es cuando ellos van a sacar como estos significados acerca de las cosas. Entonces, por ahí podemos ver como temas importantes que él esté pensando. Y es importante también monitorear el tiempo que estén pasando en redes sociales, un poquito para ver qué es el contenido que están observando y especialmente si esta información no está siendo preocupante o disruptiva o le esté generando más ansiedad que algún beneficio, ¿no? Entonces, eso sería como algo importante. Eh, También hay que tratar de que los niños, especialmente, bueno, todos en sí, pero especialmente los niños mantengan rutinas donde puedan alimentarse sanamente, donde haya espacios para dormir, donde haya espacios recreativos para trabajar las cuestiones de la escuela y bueno, también aprovechar el tiempo en familia
sé que a veces puede causar como mucho conflicto el estar tanto tiempo con la familia, pero también puede verse de otro modo y ser un espacio que favorezca pues esta comunicación entre adultos y chicos. Ahora, también es importante que si un niño está presentando comportamientos o emociones como mucha tristeza, mucha ansiedad, excesiva preocupación, si está teniendo algunos comportamientos como muy repetitivos o que nos llamen como mucho la atención, sí lo primero sería platicar con él, pero en caso de que esto también no sobrepase, pues es importante contactar a algún especialista, a lo mejor algún psicólogo infantil que pudiera darnos mayores estrategias en el caso particular con el niño. Ok, ¿algo más que quisieras agregar? ¿Algún otro consejo? Ok, bueno, creo que esta situación del COVID-19, como lo mencionábamos arriba, sí es una cuestión que nos está atravesando a todos. Y algo que a mí me gustaría comentar es que es algo que tiene un comienzo, un proceso y un final, ¿no? El comienzo ya está, fue cuando justamente aparece todo esto del coronavirus aquí en México, y estamos viviendo justo en el proceso. En este proceso, pues justo tenemos que verlo como algo en transformación, es decir, algo de lo que estamos aprendiendo, cosas que a lo mejor en otros momentos no hubiéramos aprendido, que tenemos que formar estrategias para estar lo mejor que se pueda, tanto física, mental y emocionalmente en estas circunstancias, pero sobre todo saber que es una cuestión que va a pasar, que va a terminar y que entre más nos apoyemos entre nosotros, entre más nos informemos con información que sea adecuada y que nos beneficie, pues vamos a atravesar esta situación de las mejores formas y que, bueno, al final del túnel, pues siempre va a haber algo, ¿no? Entonces, justo estamos como en este proceso y vamos para esta parte del final del coronavirus. Y bueno, que me agradezco muchísimo el que me hayan invitado hoy para poder platicar acerca de este tema. Ok, pues muchas gracias por acompañarnos en este gran video. Amigos, esperamos que les haya gustado, esperamos que se hayan podido informar un poco más sobre cómo mantener la salud emocional y el bienestar integral. Pueden sintonizarnos en YouTube, estaremos transmitiendo estas cápsulas en YouTube, nos pueden encontrar como Gotitas de Bienestar, y en Facebook también estaremos transmitiendo, nos encuentran como Belleza a Benessere. Denle like al video, suscríbanse y nos vemos en la siguiente.